Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar hoy de un medicamento también policresto. Ya les he dicho que algún policresto sí les voy a poner. Entonces, hablemos de la Aconitum napellus, esta planta que ven aquí tan bonita en esta imagen, que crece en el norte de Europa. Bueno, es europea en general, pero sobre todo en este paisaje me imagino que debe ser por ahí por la zona de Escocia o Inglaterra, norte de Europa. También crece en España, pero en menos proporción. En España, bueno, no saben los que me conocen, saben que yo soy veterinario y que estuve un tiempo trabajando con animales, sobre todo con cabras. Y resulta que esta planta era un problema para el ganado, sobre todo para las vacas, para los caballos, porque es una planta bien tóxica, bien venenosa. Y, y bueno, traía mucho de cabeza a los ganaderos, ¿no? En personas es mucho más tóxica incluso que en animales. Eh, Hace falta, no sé si estamos hablando de cuántos miligramos, no recuerdo, un día hace tiempo leí, muy poquitos miligramos hacían falta de Aconitum napellus para que matara a la persona. O sea, estamos hablando de una planta infinitamente tóxica. Entonces, como todas las plantas tóxicas, venenosas y psicoactivas, todas tienen su poder y su fuerza, homeopáticamente hablando, incluso físicamente hablando también. No olvidemos que hay muchos remedios que se hacen con venenos, obviamente no tomados a la proporción mortal, obviamente. Así es que todo es una medicina y hasta lo más venenoso es medicina. Entonces, hablemos un poco de este medicamento que es utilizado realmente en niños, por ejemplo, es muy utilizado, es un medicamento muy conectado a los miedos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos al aconitum incluido en el trío de la agitación. Es un medicamento que tiene mucho que ver eh, con la agitación, con personas que están verdaderamente agitadas, angustiadas. Entonces aquí hablamos de tres medicamentos, el trío de la agitación, que es el Rustoxicodendrum, el Arsenicum album y el Aconitum napellus. Estos tres, guárdenlos, o sea, cuando vean a una persona verdaderamente agitada o un animal verdaderamente agitado, tenemos que pensar siempre en el Aconitum napellus, en el Rustoxicodendrum, en el Arsenicum. ¿Cuál es la diferencia entre ellos tres? Bueno, os lo voy a contar que es muy fácil. Ya sabemos que el Rustoxicodendrum tiene mucho que ver con el movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, el tipo de agitación del Rustoxicodendrum es físico. Es una agitación que tiene mucho que ver con lo físico. De hecho, el Rustoxicodendrum es el medicamento que mejora con el movimiento. Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí es que si la persona verdaderamente mejora con el movimiento, necesita moverse para calmarse, estamos hablando de Rustoxicodendrum y no de Aconitum napellus ni de Arsenicum album. ¿Cuál es la agitación de Arsenicum album? Inquietud ansiosa, ansiedad. La ansiedad está bien presente dentro de este medicamento y por lo tanto el Arsenicum album es un gran medicamento siempre que haya de fondo una ansiedad clara. Cuidado que la ansiedad de Arsenicum no quiere decir que la persona se mueva, o sea, es más, la mayoría de las veces la ansiedad de Arsenicum album es el que permanece quieto, ¿de acuerdo? Permanece quieto pero inquieto. Quieto e inquieto ya sé que es una contradicción, pero me refiero a quieto físicamente e inquieto emocionalmente. Entonces, la ansiedad es la raíz del arsénico. Sí o sí, una persona que no es ansiosa, bajo ningún concepto utilicen el arsénico album, a no ser que sea para un tema físico determinado, utilizado a baja potencia, ¿de acuerdo?
Y por último está la Aconitum napellus, que es el gran medicamento de los sustos, del miedo profundo. El aconitum es agitación con mucho miedo, con un miedo profundo. Por ejemplo, eh, cuando ha sido asustado, cuando ha habido un susto grande, por ejemplo, si hablamos de animales, un perro que acaba de ser atropellado y camina loco por ahí despavorido, buscando no sé qué. Eso es una agitación por miedo, por susto, por pánico, más diría, ¿no? Por terror. El Aconitum napellus es un medicamento contrario a belladona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver. En homeopatía tenemos medicamentos que son afines, que son complementarios, y tenemos medicamentos que son todo lo contrario, que son contrarios. Eh, Aunque muchos de los síntomas de Aconitum napellus se parecen a belladona, no son iguales. Es más, como indico en este caso, son contrarios, es decir, no podemos utilizar el aconitum y la belladona juntos. Esto es algo que tenemos que aprender, porque muchas veces muchos homeópatas caen en la tentación de utilizarlos juntos, y si no es uno es el otro. Por ejemplo, las fiebres. Bueno, vamos a ver luego esta de diferenciación, porque a la siguiente diapositiva vamos a ver qué diferencia hay entre unos y otros y por qué cuándo debemos utilizar uno y cuándo debemos utilizar otro, aunque a priori nos parezcan muy parecidos. El, el aconitum es uno de los grandes remedios para el dolor, fíjense bien, junto con otros 3 medicamentos, que son la camomila, la belladona otra vez, fíjense, en eso también se parece, y la cofea, el café. La camomila ya sabemos que es la manzanilla, la belladona, que hemos hablado de ella, pero es una planta psicotrópica muy utilizada en Europa. Yo diría que es la ayahuasca de Europa. Es una planta bien tradicional utilizada por brujos, santeros y demás desde siempre. Y bueno, son 3 plantas que tienen mucho que ver con el dolor, junto con el Aconitum napellus. Diferencias. Bueno, la camomila es un medicamento que el dolor es muy irritante. Hay un fondo de irritación profundo en la camomila, enojo, enfado también. La belladona tiene un dolor agudo, muy doloroso, que empeora cuando se le toca. También podríamos unir al lápiz en este grupo de analgésicos, vamos a llamarlos así de alguna forma, por llamarlos, porque ya sabemos que en homeopatía no existe esto de los analgésicos, antiinflamatorios, lo que sea, no existe. Y la cófea, que sí o sí tiene mucho que ver con una excitación emocional. Es un dolor con mucha excitación. Eh, para problemas, por ejemplo, de odontalgias, de dolores de muelas, podemos utilizar una camomila y una cófea juntos, ¿de acuerdo? Es un buen medicamento para eso. Y el aconitum, que también es un dolor muy agudo, o sea, tanto el aconitum como la belladona son medicamentos muy explosivos, ¿no? Con turgencia de mucosa, con inflamación muy aguda, muy fuerte. No hay estos medicamentos para dolores crónicos, no existe ninguno, ni el aconitum, ni la camomila, ni la belladona, ni la cofea. Olvídense, todos estos medicamentos son de dolores agudos, ¿de acuerdo? Luego tenemos, bueno, hablando de dolores, ¿no? Hay dolores alternando con adormecimiento y con pinchazo. Aquí tenemos el Ruxtoxicodendron y yo pondría silicia también, que es un medicamento también muy conectado a los dolores con pinchazos, ¿de acuerdo? Si hay un rubro en el que la aconitum es digamos, lo principal es el trastorno por susto. El susto es algo que la aconitum tiene un 80% de posibilidades de éxito, sí o sí. Pero no es el único. Tenemos el opium, tenemos la ignatia, tenemos el veratrum album. Hay también
Bueno, hay muchos más. La belladona también, por ejemplo, podría ser un interesante medicamento, pero yo particularmente, cuando hay un trastorno por susto, desbloqueo con aconitum, digamos, de forma habitual. No he desbloqueado nunca con opium, que es el opio, ya sabemos, la Ignatia Amara, que ya sabemos que es ese ABA, que tiene mucho que ver con trastornos por excitación emocional, y el Veratrum album, del cual hablaremos más adelante, pero que es un medicamento que no está tan conectado a los trastornos por susto, aunque no tanto como el aconitum. Yo particularmente, les digo, suelo desbloquear con aconitum, a no ser que la persona sea un claro Veratrum, un claro Ignatia o un claro Opium, ¿de acuerdo? Y luego otro de los grandes eh, desbloqueantes para los trastornos producidos después del frío seco es el aconitum también. El aconitum es igual que el trastorno por susto, es el 80 o el 90% de las posibilidades de éxito, aunque también existen la brionia, les nombro, el causticum, la nux vomica y el heparsum, porque también tienen que ver con trastornos por frío seco. Y yo ahí añadiría también al sorinum. El sorinum es muy interesante cuando hay trastornos por frío seco. Pero, insisto otra vez, yo particularmente no lo pienso. Cuando no hay una clara similitud con ninguno de los otros medicamentos, yo me voy directamente al aconitum y me dejo de rollos porque para mí es un desbloqueante magnífico, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tengan un problema realizado a partir de pues no sé, pues cambios de tiempo, donde hay frío seco, por ejemplo, estamos hablando de la entrada de la época de sequía, donde ya las lluvias dejan de existir y aparece el frío sin humedad, el frío seco. En general pueden utilizar de forma rutinaria, cuando es claramente un trastorno por frío seco, pueden utilizar el aconitum napellus, ¿de acuerdo? Les decía que iba a enseñarles las diferencias entre la aconitum y la belladona para que vean que aunque sí se parecen no son exactamente igual, y de hecho ya les digo, no se pueden utilizar juntos, no se olviden de esto, ¿de acuerdo? Nunca alternen o utilicen uno o utilicen el otro, porque los dos no pueden utilizarlos. Digamos que son contrarios, pero digamos que son contrarios porque se pelean, vamos a decirlo así, chocan entre sí. Es como, habéis visto cuando tiráis una piedra al lago o a un charquito, tiráis otra piedra, tiráis dos piedras, esas piedras hacen unas onditas y esas onditas pum, van a chocar en un punto determinado, ¿no? Esto es lo que pasa, el aconitum y belladona vibran prácticamente en una vibración muy parecida, y al vibrar en esa vibración parecida se chocan entre sí, se pelean y al final ninguno de los dos acaba haciendo el efecto que tendría que hacer. En el caso del aconitum, cuando hay por ejemplo fiebre, hay calor en la piel, pero no transpira. Tampoco transpira la belladona, pero sin embargo, cuando la belladona tapas con la ropa, por ejemplo, sí transpira. Es la diferencia, o sea, parece una tontería. La fiebre de belladona en general seca, igual que la del aconitum, pero solo las partes que están tapadas transpiran. Y en el aconitum ni las partes tapadas están transpirando. Eso es un pequeño detalle que nos va a servir para decir, ¿le damos aconitum o le damos belladona? El aconitum, como es un medicamento del miedo, y por lo tanto se mueve con angustia y miedo a la muerte. Hay detrás, en el trasfondo de un enfermo, digamos, de una persona aconitum, existe este trasfondo de angustia y miedo. Mientras que en la belladona es estupor y convulsiones. La belladona es un medicamento de convulsión, de epilepsia, es un medicamento muy fuerte en el tema de epilepsia, ¿no? Junto con otros medicamentos que ya hablaremos posteriormente. Y el estupor es la belladona, no es la angustia.
La belladona no tiene ese trasfondo de angustia. El aconitum está muy conectado al corazón y al pecho. Es un medicamento de ese cuarto chakra, es su lugar más preferido, mientras que la belladona se sube arriba, es un medicamento de cabeza. Por eso la belladona se va a utilizar sobre todo para dolores de cabeza, mientras que el aconitum lo vamos a utilizar para dolores en el pecho. Si tenemos, digamos, síntomas que pertenecen a ambos, pero vemos que el dolor de uno se concentra en el corazón o en el pecho y de otro se concentra en la cabeza, vamos a utilizar para cada uno su remedio determinado. No se olviden de que a veces la situación nos delimita el medicamento también, ¿no? En la cabeza, por ejemplo, también nos encontramos otro medicamento que es el glonoinum. Tomen nota, porque el glonoinum es un gran medicamento para dolores de cabeza, igual que el natrium muriaticum o el iris versicolor. También para aquellos que tenéis dolores de cabeza, que eso es muy frecuente en una sociedad donde nadie hace lo que tiene que hacer, o nadie decide lo que quiere verdaderamente decidir, pues vamos a utilizar diferentes medicamentos. Claro que cada uno tiene sus, su letra chica, ¿no? El glonoinum, por ejemplo, se concentra en el vórtex, es decir, la parte superior de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidemos de eso, que la belladona es otro de los medicamentos muy conectados a la cabeza. Y por último, el aconitum tiene miedos precisos, miedos determinados, miedos, como si podríamos decir, que es más la energía del mimulus. Si hablamos de esencias florales, el mimulus es una esencia floral que tiene que ver con los miedos determinados, mientras que la belladona tiene que ver con más imprecisos, más parecido a la energía del álamo. El álamo, en esencia floral, el álamo temblón, el aspen en inglés, es, aquí en Bolivia hay tanto, ¿no? El aspen, que sería miedos imprecisos, ¿no? Con temblores y con delirio. La belladona es uno de los grandes medicamentos para los delirios. Cuando hay fiebres altas con delirios, belladona, ahí le van a atinar seguro, no tenga la menor duda. Bien, pues nada, aquí vamos a dejar entonces este medicamento, lo hemos comparado con la belladona, que ya conocemos, que ya la hemos visto, no sé si de repente hay que volver a verla algún día, me gustaría que ustedes me fueran dirigiendo también un poco, pero no se olviden de esta similitud que existen entre ambos, no se olviden de ese símil que les acabo de hacer de las piedras en el lago, porque ahí van a entender por qué no se deben utilizar juntos estos dos grandes, grandísimos, enormes medicamentos. Les digo, son verdaderamente, o sea, no podemos practicar homeopatía si no tenemos aconitum a todas las potencias y belladona a todas las potencias. ¿De acuerdo? Y sobre todo si queremos trabajar con niños, no se olviden que son parte del ABC de los medicamentos homeopáticos. ¿Cuál es la C del ABC? Ahí les voy a dejar esa pregunta, se la van a contestar y me la van a contestar en la tutoría. Un fuerte abrazo, que tengan un feliz día.